Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con profesora Mirari. Gracias por haber correspondido no solamente a la invitación de la Fundación a esta semana del derecho y los negocios, sino también a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que procura un tanto de empoderar a la comunidad jurídica de todas estas herramientas novedosas, de fortalecer el acervo jurídico, en fin. Así que gracias por haber correspondido a la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, yo os voy a tutear. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y estoy más que encantada porque FinJus es una institución de verdad que tiene muchísimo renombre tanto aquí en República Dominicana como en España. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos tenido que solicitarle a la comunidad jurídica española muchas veces asistencia en todo lo que tiene que ver con la parte pública del derecho. España, gracias a España, nosotros tenemos en construcción una jurisdicción contenciosa administrativa que va caminando, tropezando a veces, pero caminando, y es normal que tropece. Tú sabes muy bien que la jurisdicción que somete al orden a la administración, y eso no es fácil. En absoluto. Y en materia, por ejemplo, constitucional, ustedes han sido prácticamente, conjuntamente con Colombia, los que no han venido, y Perú, nada, asistiendo en todo este proceso, así que a España le debemos mucho. España para nosotros, déjame decirte lo siguiente, quizás sea diferente para los dominicanos el cariño hacia los españoles que los demás países de América. Nosotros no nos independizamos de España. Ya. España siempre ha sido una aliada de nosotros. Y por eso es que tú ves que parte de lo que tiene que ver con el turismo, el comercio, prácticamente son españoles quienes... Es un buen punto, ¿eh? Sí, no, definitivamente que sí. Por eso es que tú ves que hay esa empatía entre los españoles y nosotros, que no es así con otros países. Así que España es grandiosa para nosotros. Eso que te quede bien claro y se lo dice a España cuando regreses a tu país. Me pongo un gran micrófono. Sí, no, y como te decía yo, encantadísima de estar aquí y lo que os pueda aportar de mi experiencia. Bueno, tú manejas un tema muy novedoso, que es todo lo que tiene que ver como concepto, de qué es de lo que se trata, de la tecnología, digamos así, disruptivas. Oye, yo te confieso que pocos juristas de este país manejan ese tema. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿cuál es el ámbito? Porque también hay un debate de si es legal, no es legal. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, efectivamente estamos hablando de temas complejos. Muy complejos. Porque están empezando, porque son novedosos, porque de alguna manera tenemos que poner un marco regulatorio a algo que está sucediendo, ya existe, que ya está sucediendo, pero que está sucediendo además de una forma, como te diría yo, que nos rompe un poco los esquemas a todos, ¿eh? Y aquí entramos, pues lo que sería un poco todo lo que son las tecnologías más disruptivas, en donde entraría la inteligencia artificial en el sentido más amplio de la palabra, conceptualmente hablando, quiero decir, o sea, todo lo que es desde el machine learning hasta la inteligencia que se llama artificial profunda. Es decir, todo esto tenemos ahí un tema muy complejo, todo lo que es el procesamiento de datos de manera inteligente. Tenemos un tema muy complejo donde hay que poner regulación. Claro. Donde hasta ahora nos encontramos con que lo que está habiendo son libros blancos de todos los grandes organismos internacionales, libros blancos de buenas prácticas.
la ética en la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Si nos centramos en la inteligencia artificial, la ética, es decir, pero no estamos hablando hasta ahora de ponerle un marco legislativo, un marco jurídico. Estamos hablando de buenas prácticas, de autorregulación, pero llega un momento en que ya los avances son tan grandes y de una manera tan rápida. Date cuenta que en todo lo que son las tecnologías estas que estamos hablando, que ahora, luego hablaremos de blockchain, ¿eh? Definitivamente. Pero en todas estas tecnologías hay una cuestión que es fundamental a tener en cuenta nosotros, ¿eh? Todas las personas. Y es que la rapidez en que se van modificando, en que se van generando, es exponencial. Nuestra mente está preparada para los cambios en una progresión aritmética. Esto va en progresión geométrica. Es exponencial. Con lo cual, lo que quiero decirte con esto es lo que hoy lo vemos de una manera, claro, mañana va a ser completamente diferente. Totalmente. Por eso es muy difícil. ¿Y cómo regular eso? Por eso es muy difícil regular. Por eso es muy difícil. Porque va a una velocidad impresionante. Ahora bien, antes de ver cómo, que es complejo, vamos a hablar, si quieres, del por qué y de cómo, ¿no? Por supuesto. ¿Y dónde nace esto? Porque algún precursor tuvo que haber. Alguien tuvo la visión y comenzó a desarrollarla. Bueno, en inteligencia artificial, pues hablamos desde eso, el procesamiento de datos, de todo lo que es la data, procesamiento de datos, el Big Data, cómo se procesa eso, los algoritmos que vas metiendo para que eso genere unos resultados que puedan ser, digamos, entendibles y que puedan servir a las empresas. ¿Básicamente para qué? Básicamente para vender más. Claro. Para vender más. Esto en cuanto a lo que es la data. En todo el tema de la robótica, necesario, y todos lo sabemos, pero que eso puede crear unos problemas éticos muy importantes, ¿no? Entonces, de todo eso es lo que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de cómo se empieza a poner, de alguna manera, se empieza a ver desde un punto de vista jurídico, se empieza desde la base, se empieza, como hablábamos, ahora estaba hablando pues nuestros compañeros, ¿no? en el Congreso, por ejemplo, de buen gobierno corporativo. Por supuesto. Vale, buen gobierno corporativo, ¿cómo empieza? Empieza, como sabemos, en Reino Unido, con los códigos que son autorregulación. Claro. ¿Vale? Entonces, así, de esta manera, un poco para que lo entendamos, de esta manera, todas estas tecnologías también se empieza la regulación con una autorregulación. Ahora bien, en Europa lo que se está haciendo, ya empieza a haber una legislación de todo esto. Y empieza a haber una legislación desde abril del 21, un proyecto de reglamento en la Unión Europea sobre inteligencia artificial. ¡Wow! Es que no nos olvidemos, claro, que Europa, o sea, la Comisión, la Unión Europea, en todos estos temas está haciendo grandes cosas, porque está metiendo mucho equipo de trabajo a pensar en cómo regular. Sabemos que en la Unión Europea igual hacia esa dirección va el mundo. Claro. Hacia esa dirección. Entonces, desde un punto de vista de gobernanza, tenemos, o sea, desde de gobernanza de este tipo de tecnologías, tenemos, por una parte, países como Estados Unidos, donde son las grandes plataformas las que realmente están como marcando las pautas, ¿no? Las grandes plataformas tecnológicas, los Google de turno, Facebook, son las que están marcando un poco el paso. Luego tenemos en el otro extremo, tenemos a China, donde es el Estado quien propicia y quien tiene un poco el control de la situación. Y luego tenemos Europa, por marcar un poco los tres grandes, tenemos a Europa, que es esencialmente humanista, donde preocupa fundamentalmente la persona, proteger los derechos de nosotros, de las personas y de los consumidores, ¿no? Y en ese sentido, en Europa, es donde está empezando a crearse las primeras legislaciones globales, o sea, más genéricas, de estos temas disruptivos. Ahora,
Tú hablaste de la ética. A fin de cuentas, la ética es una práctica. Y hablaste de las prácticas. Y digo que la ética es una práctica porque hace décadas creíamos que la ética tenía componentes ideológicos. Y finalmente vimos que todas las ideologías del mundo terminaron en dictaduras. Y volvimos entonces a la práctica. Pero las prácticas se sustentan sobre la base de principios. O sea, cuando tú, por ejemplo, analizas los componentes éticos o por ejemplo, una teoría jurídica, hay principios que son las que fundamentan el concepto. ¿Tú has podido, por ejemplo, identificar cuáles serían los principios que han hecho posible que esa práctica, que aún no ha podido ser regulada, ya se comience a pensar en que por el componente humano que tú hablabas? Nosotros tenemos esa visión también, ese Estado social y democrático de derecho, en donde ya lo principal es la persona. ¿Tú has podido identificar esos principios que puedan fundamentar esa práctica? Sí, bueno, los principios fundamentales son el generar confianza de las personas frente a las tecnologías y generar un mercado que sea competitivo, en donde no haya abuso. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, lo que es la digitalización de la economía, que por cierto, y lo voy a comentar hoy también, creo que está muy bien traído este congreso en este momento hablando de estos temas, ¿no? Claro. Aparte de otros que tienen la oportunidad también de comentarse, ¿no? Pero de estos temas de la economía digital, porque y esto es un paréntesis, pero que es que me parece que es importante que lo digamos, porque en este momento esa es la clave de todo. Mira, como sabes, el G20 se acaba de celebrar en agosto en Trieste, y el título, o sea, lo que sean, y la declaración que se ha hecho del G20, así es, se llama así, economía digital. Así es. Entonces, claro que es importante todo esto. Entonces, ¿y cuáles son los parámetros, las 10 grandes ejes de esa economía digital? Es que sea sostenible, que sea sostenible en el tiempo, y sostenible ecológicamente, pero también en el tiempo, que sea inclusiva, es decir, que en donde no se creen desigualdades en este nuevo mundo digital, que es muy propicio a la desigualdad, sino que sea inclusiva, es decir, que entre a formar parte de esa economía la mayor parte de las personas. Claro que sí. Por eso dan una especial importancia a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que no tienen las grandes posibilidades de los grandes, que ya están en todo esto, para que se digitalicen. Y muchísima importancia a la protección del consumidor de todos nosotros, protegiendo nuestros derechos. Todo esto sin olvidar que tenemos que ir cambiando e innovando. Esas son las claves de la regulación que vendrá. Déjame preguntarte algo. La verdad que es apasionante el tema. Sí. Es apasionante. Sí. Porque tú hablabas de los niveles de desigualdades, me preocupa el tema de los niveles de formación de muchos sectores de la humanidad que no manejando los conceptos, no tienen acceso a este tipo de herramientas y la verdad es que es un peligro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero tú manejas muy bien los blockchains y manejas muy bien todo lo que tiene que ver con la regulación o la posible regulación de los criptoactivos. Sí. El que no está viendo debe de estar en sus hogares. Pero ¿y de qué de lo que esta gente están hablando? O sea, ¿tú quieres que hablemos ahora de criptoactivos? Por supuesto que sí. Muy bien. Por supuesto que sí. Yo te tengo que aprovechar. ¿Sabes? Y ese es un tema que tú lo manejas muy bien. Y es un tema que yo creo que no lo conoce ni siquiera el 0.000001
de los que habitamos en este planeta. Sí. Pero lo deberíamos de conocer. Y lo deberíamos de conocer... Digo, para ti debe de ser un lujo. Para mí es un privilegio tenerte en un programa de la Fundación hablando de temas... blockchain y de sí, criptoactivos. porque es que esto será tan común en unos años. Y ser los pioneros y hacer actividades tan novedosas como la que estamos haciendo desde Finjo, la verdad es que uno se siente orgulloso de eso. Y ¿sabes lo que también me hace sentir? Por eso me encanta todo esto, porque... Y ahora hablaremos, no te preocupes que no esquivo la pregunta sobre criptoactivos, pero ¿por qué tenemos que estar muy metidos los abogados en todo Por esto? supuesto, y esa era una de las preguntas. Claro, ¿por qué? Primero porque somos parte de la sociedad y tenemos que estar en todo lo que está pasando, pero no solamente desde la doctrina, o sea, desde esta posición de arriba. Dogmática no. No. Tenemos que ser pragmáticos. Conociendo lo que está pasando claro. realmente y trabajando con tecnólogos, claro. con los tecnólogos, con las empresas, para que, conociendo lo que está pasando, nosotros podamos tratar de buscar las soluciones jurídicas a los limbos legales, que es un poco también el título de la presentación que voy a hacer luego, a los limbos legales que hay, porque efectivamente todo va mucho más rápido de lo que es la legislación. Definitivamente. Por tanto, en este momento lo que tenemos es un gran limbo legal. Bueno, ¿qué son los criptoactivos? Los criptoactivos son todos los activos digitales que se manejan sobre blockchain, sobre una tecnología que ahora te voy a explicar de dónde surge. Porque es importante que conozcamos los orígenes de las cosas, la génesis de todo esto. Para entender bien. Blockchain surge del primer caso de uso, y el caso de uso más importante que tenemos hasta el momento de criptoactivos. ¿Y sabes cuál es? El que conocemos todos, claro, Bitcoin. Claro. Blockchain es la tecnología que está por debajo del Bitcoin. ¿Y qué es el Bitcoin? El Bitcoin no es más que una moneda virtual, que no es dinero. Este es un tema legal, que no es dinero, es una moneda, un token virtual que permite transferir valor de persona a persona sin necesidad de ningún intermediario de confianza. Y esto es muy importante. Mira, hasta ahora es como un efectivo, pero en la red, en internet. Si yo te quiero dar ahora $5, yo saco mi billete, te lo doy a ti y yo dejo de tener el billete, ¿verdad? Si no, no te lo estoy dando. Te lo entrego y yo dejo de tenerlo. Hasta este momento, hasta el 2008, que es cuando nace Bitcoin, no era posible transferir ningún tipo de valor por Internet. Lo que transferimos en Internet, lo que nos manejamos es con información, con datos, con información. Si yo te mando a ti un email, o te mando a ti música, o te mando a ti un programa de lo que sea, o un vídeo, yo no te estoy mandando el mío, te estoy mandando una copia. Claro. Yo me quedo con uno y yo te entrego otro. Por Internet no es posible, no ha sido posible transferir valor. Para transferir algo por Internet que tuviera valor, ¿qué es lo que utilizamos? Los bancos. Claro, los intermediarios. Que nos dan confianza. Claro. De que ya ese activo no está en ese bien, no está en mi activo, sino que está en el tuyo. Pero para eso necesitamos a alguien, un banco, una entidad de pago, que sea, que hace de intermediario entre tú y yo, que no nos conocemos, y da confianza de que efectivamente yo te he mandado dinero por Internet a tu cuenta, pero ya no está en la mía. Pero resulta que en el 2008 a alguien que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, que todavía no sabemos quién es, si era una persona o un grupo de personas, se le ocurre la forma, y esto es Bitcoin, la forma de poder transferir valor persona a persona. Es increíble. Es increíble. Entonces,
y solventando lo que se llama en informática la teoría del doble gasto. O sea, en Internet no podemos transmitir valor de persona a persona porque hay un doble gasto. Es mi copia, tu copia. En blockchain, con blockchain, se puede transferir valor sin necesidad de nadie, es decir, de una manera total y absolutamente descentralizada. Y eso es Bitcoin. En lo que se ha convertido ahora, ya es otra cosa que hablaremos, son los mercados, claro, todo lo claro, que... claro, es decir, claro. esto es, pero para que veamos un poco la génesis, bueno, pues la tecnología que está por debajo de esto es lo que es blockchain, es una base de datos. Blockchain no es más que una base de datos descentralizada, distribuida entre todos los partícipes, porque cualquiera puede entrar en esa base de datos porque es abierta. Tú te bajas el software y puedes entrar perfectamente a ver todo lo que está pasando en la red y podemos transferir, en este caso, bitcoins sin necesidad de nadie, de manera total y absolutamente descentralizada. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Porque a fin de cuentas, toda operación tiene un costo. Por ejemplo, existen también los estados. O sea, nosotros como personas no andamos de nuestra cuenta. Nosotros estamos sometidos a un orden. Por ejemplo, cada vez que tú haces, por ejemplo, una transferencia, suponte tú que yo te transfiera $5, Sí. a mí me cobran un impuesto por yo haber hecho esa transferencia, por haber utilizado ese mecanismo, que a fin de cuentas es un servicio. ¿Cómo opera esto? Honestamente hablando te lo digo, porque los niveles de autonomía que veo que aún existen son grandiosos. Claro. Mira, en principio, o sea, en puridad, ahí no entra nada. O sea, ninguna autoridad puede entrar en lo que es el software de Bitcoin, por ejemplo, el protocolo que se llama, ¿no? Protocolo Bitcoin. Y otros que ha habido posteriores, porque todo esto va evolucionando y está habiendo protocolos posteriores, es decir, como Bitcoin, pero de otra manera que se han desarrollado posteriormente, incluso privados, bancos que se juntan, que se unen en consorcios, como puede ser R3, por ejemplo, para montar sobre blockchain un sistema de pagos, etc. Pero bueno, eso es otra... Es decir, es lo que simplemente quiero señalar que Bitcoin es el comienzo, pero todo esto hay un desarrollo... Te entendí. Pero volviendo a Bitcoin, tú dices, bueno, ¿y entonces las autoridades cómo entran? Bueno, ahí tú no puedes entrar. Ahora bien, ¿cómo está, es decir, qué argucia legal, por decirlo de alguna manera, están utilizando las autoridades para poder, por ejemplo, manejar algo que es fundamental? Tú hablabas del tema impositivo, que sí, claro. pero hay otro tema que es fundamental y a nadie se nos escapa, que es el blanqueo de Por capital. supuesto, y ahí era que yo iba. Eso es. Porque a fin de cuentas, acuérdate que así como podemos entrar tú y yo, porque es un software, así pueden entrar los estados. Bueno, y pueden monitorear. Bueno, eso por supuesto, pero ¿cómo los estados, cómo empiezan a controlar? Lo primero que hicieron fue intentar controlar lo que son los temas de blanqueo que tanto preocupan a nivel global, ¿no? Por supuesto. Bien. Entonces, ¿cómo se ha hecho? Pues mira. Increíble. Lo que se ha hecho ha sido esta argucia del legislador que dice, vamos a ver, una vez de que dentro del sistema es pseudoanónimo, en este caso estamos hablando de Bitcoin, es pseudoanónimo. Entonces, sí que puede rastrear las operaciones, pero no es tan sencillo. Ahora, ¿dónde yo puedo enganchar a las personas para que puedan reportar, para que se pueda reportar las operaciones? Y es en el cambio. En el cambio del dinero fiat, que se llama, o sea, del dólar, del euro, a el Bitcoin. Sí. Para eso se necesitan, y de hecho existen, lo que se llaman los exchanges. Estas casas de cambio en donde nosotros, imagínate que yo quiero comprar bitcoins, que es perfectamente legal, que puedo hacerlo, compro bitcoins, pero claro, yo cambio mis euros, en este caso, por bitcoins, porque yo no tengo bitcoins inicialmente, ¿no? Entonces yo tengo que ir a una casa de estas, que se llaman un exchange, son operadores que hacen estos cambios.
Bueno, el regulador, y aquí también, volvemos, empezó la Unión Europea, en la quinta directiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo que estableció fue la obligación que tienen estos operadores de informar sobre todas las operaciones como sujetos obligados como cualquier entidad financiera. Y ahí ya comienza. Y ahí comienza. Sí, ya ahí comienza. Ahora, yo te tengo que aprovechar. Porque a veces uno tiene la impresión de que tú eres una cientista en el área, por ejemplo, de la tecnología, en el área de todo lo que es esa virtualidad. Y se nos olvida de tu formación real, que es la jurídica. Bueno, la jurídica, y además que yo he sido directora jurídica de un banco. No. Yo vengo de los incumbers de los bancos. Por supuesto. Sí, o sea, muy tradicional. Y tú manejas muy bien toda esta visión inteligente y toda esta visión de a distancia. Te lo digo porque cuando uno ha leído trabajos que tú has presentado, la verdad es que son unas exquisitez, sin desperdicio, o sea, una cosa impresionante. Cuando hablamos de contratos inteligentes, y yo sé que ese es un tema que a ti te apasiona, porque tú fuiste de las pioneras en todo eso. Déjame decirlo yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo lo puedo decir. Por ejemplo, tú fuiste pionera en tu país de los contratos inteligentes, de los contratos a distancia. Oye, estamos hablando de cosas que hace 10 años a nadie se le podía ocurrir, o 20 años, digamos así. ¿De qué es de lo que se trata? Honestamente hablando te lo digo. Un contrato inteligente. Alguien te diría, bueno, pero es que desde el derecho romano ellos lo son. Ya, es que realmente cuando hablamos de contratos inteligentes... Y yo sé que a ti te apasiona esto, ¿eh? En el sentido estricto no estamos hablando de nada jurídico, de nada jurídico. O sea, el smart contract es un término que se acuña, fíjate, que se empieza a acuñar también en los años 90 por un tal Nick Szabo. Nick Szabo acuña este término, pero en ese momento no se podían poner en práctica. Y te voy a decir lo que es, nada que ver con lo jurídico, era un informático que se dedicaba además a la criptografía. Y lo que marca el término es para que, desde un punto de vista exclusivamente informático, olvídate de los contratos jurídicos, exclusivamente informático, pudieras escribir código que fuera autoejecutable. ¿Qué quiere esto decir? Código, o sea, código informático, que aquello que se escriba, que se ponga, en el momento en que se determine, pase. Por ejemplo, que el vending, las máquinas de vending, Sí, claro. Eso, por ejemplo, sería desde un punto de vista informático, sería un smart contract. Qué bien. Yo echo una moneda y obtengo un servicio, en este caso un producto. Entonces, esto, fijaros, viene del año 90 y tantos con Nick Szabo, un informático. Y empieza a acuñar esta posibilidad de que el código ejecutara acciones. Si pasa una serie, en términos informáticos es if, then. Si pasa una serie de cosas, acontecen otras. Pero estamos hablando de puro código, nada que ver con lo jurídico. Ahora bien, esto después, lo que sí se puede hacer realidad es con el segundo gran protocolo de blockchain, que es el protocolo Ethereum. Ese segundo protocolo que ha dado lugar a los Ethers y que lo generó un chico canadiense de origen ruso, Vitalik Buterin, desarrolla, digamos, una segunda generación de Bitcoin, del protocolo Bitcoin. Él estaba trabajando en el protocolo Bitcoin con 17 años y ve que puede haber otras cosas que se pueden hacer, no solamente transferir Bitcoins, porque el protocolo Bitcoin, ese que hemos estado hablando antes, solo te permite transferir Bitcoins, nada más. Pero este chico le da una segunda vuelta y estamos en la segunda ola, en la segunda generación. Dice, oye, si yo hago otras cosas en este protocolo,
puedo hacer que ya no solamente pueda transferir bitcoins, o sea, un token específico, sino cualquier tipo de valor. Y esto entramos en lo que tú antes me preguntabas de los criptoactivos. Tú no hablabas solo del criptoactivo Bitcoin. No. No, es que en este momento hay miles de... O sea, que ha ido evolucionando esto. Claro. Esto no se quedó estancado en 2008. Entonces, con el protocolo Ethereum, en 2015, es cuando nace lo que se llama este término de los smart contracts. Wow. Porque blockchain posibilitó, o sea, la tecnología blockchain posibilitó que se escribiera código que realmente fuera autoejecutable. Esto es un smart contract. Y empieza, realmente, lo que hoy conocemos como smart contract, empiezan con el protocolo Ethereum en 2015. Nosotros ya, los abogados, lo que estamos metiendo es un concepto añadido a esto, al smart contract, y estamos hablando ya de smart legal contract. Es decir, cuando el código esté autoejecutable, tiene efectos legales. Porque el código autoejecutable por sí mismo no tiene efectos legales. Porque, a ver, tú que eres jurista, para que un contrato tenga efectos jurídicos, tiene que tener unos requisitos, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y son básicamente 3, pero lo que es fundamental, la base de todo, es la voluntad, el consentimiento, ¿no? La buena fe. El consentimiento que tiene que haber entre las dos partes. Por supuesto. Para que haya básico, o sea, la base es que haya un consentimiento libre para que haya un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Bueno, en código no tiene por qué haber un consentimiento. Entonces no tiene efectos legales. Para que tenga efectos legales, tenemos que entender que esa transacción que se haga, que perfectamente puede ser de un activo virtual, pero esa transacción que se haga sea entre dos partes identificables, ¿no? Básico, para que sea un contrato, que tenga consentimiento, objeto y causa. Por supuesto. Ahora, yo creo que las universidades van a tener que asumir esto también con seriedad. Porque, evidentemente, tú hablabas del 2008. Y yo no sé si a ti te preocupe. Quizás no. Y quizás no por los niveles de conocimiento que sobre el tema tú tienes. O sea, tú puedes, por tu acervo jurídico y por lo que ha sido tu práctica en tu estudio, tú puedes más o menos entender el alcance de todo esto y hacia dónde vamos. Pero, vuelvo y te reitero, los niveles de desconocimiento que hay de unos productos que van a 1000... Sí, estoy de acuerdo. A mí hasta me preocupa, honestamente hablando te lo digo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Hiciste un programa. Me he quedado pensando en algo. Tú fuiste abogada de banco, de hecho eres asesora, en fin. Yo también lo soy. Y la pregunta que probablemente tú siempre te hiciste, y es la que yo me estoy haciendo ahora. Al final, luego de que todo esto, como son prácticas que se vienen ya implementando sobre la base de principios, ya se está pensando desde la Unión Europea de una regulación. Sí. ¿Tú no crees que al final estos instrumentos o herramientas tendrán que ser reguladas
por los entes que supervisan, por ejemplo, al sector financiero? Esa es la pregunta. Muy bien, pues muy bien traída, porque efectivamente ya hay unos proyectos de regulación. Ya lo hay, ¿verdad? Sí, sí. En Europa, también pionera en estos temas de criptoactivos, sacó un proyecto de reglamento hace justo un año, que ha sido, bueno, ha entrado en discusión con todos los países miembros durante la presidencia alemana, después la presidencia portuguesa, la presidencia alemana con muchas ganas de que esto saliera rápidamente y bueno, ha habido toda una serie de comentarios a este proyecto de reglamento. En abril hubo una serie se ha salido un segundo borrador y fíjate tú si será importante que lo que se pensaba que iba a entrar, probablemente se aprobara en el Parlamento Europeo en el año 23, es muy probable que a finales de este año 21 o principios del 22 tengamos ya la primera legislación sobre criptoactivos en el mundo. ¿En serio? Completa, sí, en serio. ¿En serio? Lo que la comisión, pues eso, empezó con un grupo de expertos. La necesidad, como tú muy bien apuntabas. Entre los cuales estás tú, ¿verdad? Hay una necesidad muy grande de que todo esto que puede dar lugar a mucha desprotección por parte de las personas, eso, como nosotros, que incluso conociendo el tema, no conocemos bien las consecuencias que puede tener, porque... No, y la seguridad de la inversión. Claro. Y la seguridad de la inversión, claro. que es lo que preocupa, ¿no? Claro, eso mucho, y además preocupa que todos los que manejen este tipo de activos, o sea, las casas que hacen los cambios, los exchanges y los custodios, los que tienen nuestras claves, esto no hemos hablado, pero blockchain se basa en una criptografía asimétrica con doble clave, una clave privada y una pública. Las claves privadas son las que deberíamos de gestionar cada una de las personas, claro, y las tienes tú puedes tenerlo en tu ordenador, en una caja fuerte incluso, ¿no? Pero en realidad, como somos muy cómodos, lo que estamos acostumbrados es a delegar esto en un tercero, es decir, como si fuera... Como las cajas de seguridad, por ejemplo. Bueno, en este caso son los custodios, que se llaman, que son los que compran por cuenta tuya, pero tú no tienes tu clave privada. Bueno, esto es un tema muy técnico de blockchain, pero lo que es cierto es que hay unas entidades que son unas instituciones que son los custodios. Bueno, estos son los que regulan, los que están siendo regulados por esta nueva reglamento de la Unión Europea. Son los exchanges, los custodios, todas aquellas instituciones que están manejando nuestras cuentas, nuestras divisas virtuales. Déjame preguntarte, no sé si es un proyecto que se ha venido socializando o sea, es del conocimiento, por ejemplo, de quienes manejan el tema, ese proyecto de la Unión Europea. Sí. Es decir, que es un proceso que se ha llevado públicamente. Hay ciertos niveles de publicidad. No, total, porque además para que un reglamento pueda llevarse a cabo, tienes que hacerlo público. No, era para yo sé que muchas veces hay ciertos niveles de confidencialidad y no quería exponerte en un programa que se ve en DirecTV, se ve en los Estados Unidos. Totalmente público. Y no te quería comprometer. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a regular? O sea, esa sería la pregunta. Porque fíjate que tú decías en un principio, oye, es que esto cambia tanto. Y esa visión geométrica, no aritmética, que me encantó. Te voy a Vas a plagiar. Te lo voy a plagiar, pero tú lo puedes tener bien claro. Y lo estoy diciendo aquí para que no haya derecho ya a tú tenerme que notificar un acto y yo terminé en un tribunal. Eso estuvo genial. ¿Qué es lo que va a regular? Y sobre todo, ¿cuál es el alcance? Por ejemplo, tú hablabas de que hay prácticas, deben de haber protocolos en cuanto a lo que ha sido la práctica de estos instrumentos. Ahora ya nos vamos a los reglamentos. Sí.
evidentemente de que un reglamento va más allá. Perdona, quizás deberíamos de explicar a tu audiencia lo que es un reglamento de la Unión Europea. Porque hablamos de reglamentos. Pero ahí era que yo iba. Hablamos de directivas, hablamos de... Y vosotros aquí no tenéis por qué saber qué es un reglamento, qué es una directiva. Porque yo de repente he hablado de ley, y dices, bueno, entonces voy a un pequeño paréntesis de derecho, eso es importante. De derecho comunitario. Eso es de importante. La Unión Europea. Eso es importante. Que esto no tiene nada que ver con blockchain, pero vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis de este tema. A ver, en la Unión Europea, la Comisión viene a ser el órgano como si fuera el ejecutivo de la Unión Europea en un Estado, ¿no? Como si fuera el ejecutivo, con todas las diferencias, pero para que nos hagamos una idea. Y cuando hay una repartición de poderes, como en un Estado, tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿no? Bueno, pues el papel del ejecutivo viene a ser la Comisión Europea. Hay un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, judicial, y luego tienes un Parlamento, que sería el papel, lógicamente, legislativo. Los proyectos de ley, en un Estado me refiero, ¿de dónde surgen? Normalmente del Ejecutivo, propone, y luego ya hay todo un desarrollo en el Parlamento. Claro. Bueno, esto es lo que pasa también en la Unión Europea, aunque seamos muchos. Pasa lo mismo. Por eso hablaba de un proyecto y ahora diré lo que es un reglamento, proyecto de reglamento que propone la Comisión. A partir de ese momento, son los ministerios, en este caso de Economía, de los Estados miembros, los que se ponen a trabajar en todas las modificaciones para pasar ya un borrador completo, que es el que tenemos en abril, al Parlamento. Y el Parlamento va a legislar. Claro. Entra en vigor una vez que esté aprobado por el Parlamento. En este momento lo que tenemos es un borrador, un proyecto, mejor dicho, de reglamento de la Comisión y trabajado por los diferentes Estados miembros en el seno del Consejo. Bien, ¿qué diferencia hay entre un reglamento y una directiva? Cuando hablamos de esto, pues no tenemos por qué saber cuál es la diferencia. El reglamento es de aplicación directa a todos los Estados miembros. Con lo cual, cuando un tema es de especial relevancia, se legisla en forma de reglamento. ¿Por qué es esto? Para que los Estados miembros no puedan hacer cambios radicales, sino tienen que integrar casi directamente en su legislación. Qué bien. ¿Qué evitas con esto? El arbitraje legislativo. Claro. Que cada país en la Unión Europea haga luego lo que quiera. Claro. ¿Vale? No, y las interpretaciones. Por eso. Cada país hace unos cambios, con lo cual permite, por ejemplo, es más laxo o es más estricto. Sí. Bueno, y contaminan el sistema. Eso es. De esta forma, cuando el tema es súper importante, se legisla con reglamentos, porque son de aplicación directa. Aunque luego tiene que haber una ley en cada Estado miembro. Claro. Pero que se fundamenta sobre la base del reglamento y no se puede salir de ahí. Justo. Ahora, ¿qué diferencia hay con una directiva? Y luego pondré ejemplos. Una directiva, cuando se legisla con la figura de directiva, ahí no. Ahí son como, digamos, como un marco legal y luego los Estados miembros la transponen con una ley, pero ya con más libertad. Ahí vemos cuando un tema es súper importante, normalmente va con un reglamento. Sí, y tiene lógica eso. Por ejemplo, protección de datos personales, que es tan propio de la Unión Europea, ¿no? Toda la legislación de protección de datos personales, que luego ha sido un ejemplo en el mundo. Fue un reglamento. Esto que estamos hablando ahora, todo lo que es criptoactivos, va en la forma de reglamento también. Esto quiere decir que es muy importante, que quieren que se legisle de manera homogénea y que no haya un arbitraje después en cada uno de los países. Oye, qué bien. Es que no podemos dar por hecho nada, que la gente, o sea, no tenéis por qué saber aquí. Claro, y a mí pero que es importante para que entendamos. Por supuesto, y el alcance de directivas, reglamentos.
la comisión que tiene la visión de como si fuera el Ejecutivo, el Parlamento. Oye, la explicación no pudo haber sido más didáctica. Es que he trabajado también en la comisión en Bruselas. Yo me lo imaginé, esa es la realidad. Trabajé. A mí me tocó trabajar en la parte que tuvo que ver con, acuérdate que cuando ustedes entran a la Unión Europea, acuérdate que la Unión Europea reglamentó todo lo que tenía que ver con la parte de los requisitos, digamos así, de las convalidaciones, los requisitos que tenía que reunir un centro académico. Sí. Acuérdate que hubo una situación que se presentó entre España y muchos países de América Latina de personas que venían aquí a estudiar. Sí. Cuando llegaban a España, aun cuando habían firmado un convenio, España y por ejemplo en este caso la República Dominicana, la verdad es que cuando España entra a la Unión Europea, la Unión le impone una serie de requisitos a España que no tenía otra, que no era la de tenerlo que cumplir. Y eso, gracias a Dios, los dominicanos al final lo entendimos. Gracias a Dios. Porque no era España, era la Comunidad Europea. O sea que te entiendo perfectamente. Ahora, tú no me lo vas a creer, a nosotros nos quedan 2 minutos. Eso no es justo. No, de verdad. Yo nada más te he hecho 4 preguntas. Y yo te tenía como 20 preguntas. Amerito otro viaje. Pero definitivamente que sí. Eso no es justo. Eso no es justo. Hablando de ese componente humano, del ser humano, para mí esto ha sido devastador. Ya se está trabajando en el reglamento. Sí. Próximamente ya parecería que la Unión Europea ha ido ya poniéndose de acuerdo. Ha debatido, qué bueno que haya sido así. Supongo que en un tema tan técnico, ajá, porque de que lo es, se llevaron de los técnicos. Sí. Tú sabes que muchas veces sí, nuestros parlamentos sí, y nuestros congresos no se llevan de los técnicos, sí, sí, porque ellos creen que son los que saben. En esta ocasión, sí, tú me garantizas que se llevaron de los técnicos. Sí. Aunque no todo el mundo, digamos, blockchain está de acuerdo. Sí, acuérdate que también hay una parte política en todo esto. Por eso, o sea, no todos los que integran el mundo blockchain eso es normal. Están de acuerdo en esto, ni siquiera, sabes, que hay mucha gente que no quiere que se legisle. Yo lo sé. Hay gente que lo que quiere es que siga habiendo la ley de la selva, porque con la ley de la selva, ¿quiénes se benefician? Claro. Los que no tienen escrúpulos. Claro, la informalidad tú sabes que se expone a todo. Eso. Yo te agradezco, de verdad. Yo te agradezco. La verdad es que es emocionante hablar contigo sobre esto. Me recordaste mucho a Cervantes. ¿A Cervantes? Sí, sobre todo cómo él usaba la lengua española. Bueno. Tú sabes que una de las palabras más nobles... Me has dejado sin palabras. Bueno, es que, imagínate tú, Cervantes. Por eso me has dejado sin palabras. Una de las palabras más nobles. Te estoy hablando de probablemente el hombre que mejor utilizó el idioma. Una de las palabras más nobles del idioma español. Yo creo que yo he vivido más gracias a ella que a cualquier otra. Es la palabra gracias. Gracias por haber correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Tú no sabes el aporte. Gracias a vosotros. Que tú no sabes el aporte que tú le estás haciendo al país, a este país. Así que en nombre de la Fundación, una vez más te agradezco esta participación. Encantada. Okay. De verdad, lo he hecho con muchísimo gusto. Definitivamente que sí, que lo hiciste con mucho gusto. Sí. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Hiciste un programa.